Hola amigos, hoy día voy a tratar de pasar este cubo a triple track, o no sé si sea pasarlo a triple track o no. Voy a intentar hacerle algo que pues mejore la parte de los centros, ya que este cubo a veces se le suele desfasar un poquito la parte de acá cuando vas haciendo muy rápido. Eso pasa porque el imán de acá está más duro que el de los del medio, o directamente son iguales todos, pero por el mismo diseño del cubo que hace que las piezas del centro sean más pesadas que las de afuera, pues hace que sea más pesado de girar, ¿no? Así que compré estos imanes acá en AliExpress, me costó muy barato, me costó algo de, acá unos 400 imanes eran, algo de $5 más o menos, aproximadamente, estaba muy barato, así que lo decidí comprar junto a un cargador. Bueno, iba a comprar el cargador, así que aproveché en comprar estos imanes, ya que sabía que me iba a llegar este cubo de acá. En el video de review de este cubo les dije que tenía una idea, ahí les voy a poner. Pero bueno, antes de eso les voy a explicar cómo más o menos podría hacerlo triple track. Miren, ven esto de acá. Acá se pone un imán nada más. Agarran un imán, el que sea, ¿no? Por ejemplo así. Y este imán lo ponen justo acá. Ven que encaja perfecto. Y la otra parte del imán va por acá, pues. Por la parte de acá. Y así sería todo. Entonces pues no es tan difícil que digamos hacerlo triple track. Pero igual si se les complica haré un video, ¿no? De eso. Y bueno, sin más, vamos por el primer paso, que es desarmarlo. Listo, una vez lo hayamos desmontado, lo he separado de esta manera. Acá están las piezas que no me interesan. Y acá están pues las demás piezas que con estas voy a trabajar. Las he puesto así para que sea mucho más sencillo de entender. Esto es lo que vamos a poner imanes extra. Y acá también está viendo algo, vean esto. Acá tiene para poner un imán, ¿verdad? Pues acá voy a poner un imán extra. Me da cuenta que hasta el momento de ponerlo acá hay un espacio muy grande. O sea, no va así del todo, pues más o menos estará por acá. Es mucho espacio, generalmente va más pegadito, pues más o menos así. No se va a sentir mucho el imán. Así que acá tengo algunos imanes. Voy a ponerle acá un punto nada más, un imán extra. Como son pequeños no creo que afecten tanto. Pero bueno, vamos a empezar con eso. Vamos a agarrar todas las esquinas. Bueno, yo lo voy a hacer con dos, como siempre digo, y ustedes lo hacen en lo demás. Y es súper sencillo, acá nada más lo agarran y ponen una gota de imán, una gota de pegamento, perdón. Y acá ponen el imán así. Y listo. Nada más. Y así con todos básicamente, ¿no? Acá ya está uno. Y así está el otro. Aquí está. Yo voy a repetirlo en todo. Bueno, ya estarían en todos. Esto es súper sencillo, la verdad, es lo más fácil de todo. Y ahora vamos por estos. Voy a agarrarlos así, ¿no? Bueno, esto vamos a dejarlo a un lado. Vamos a empezar así. Pues, ¿qué hay que hacer acá? Me he dado cuenta que hay varias formas de poner imanes, ¿no? O sea, no es única nada más. Ustedes pueden ponerla de todas las maneras que quieran, o pueden escoger solamente una. Se puede poner un imán acá. Y en la parte de acá también se puede poner un imán. Se puede poner un imán acá, que es donde yo voy a colocar. Acá se puede poner un imán. E incluso acá también se puede colocar un imán, acá. Y esto vendría pues a ser la parte del core magnético. Tendría que ser la parte opuesta, ¿no? Para que se repele. Ya como más libre. Pero me parece demasiado exagerado incluso. Solamente voy a colocarle acá. Lo que yo he estado viendo videos es de que pues el triple track solamente tiene la parte de acá imán. Acá. Acá en la otra parte de la esquina. Y acá. En el centro. No he visto que tenga acá ni acá. Ven esto de acá. Cuando esto viene a cruzar por acá. Acá hay una parte en la que tienen que poner un imán acá y acá también. Entonces acá daría pues un efecto de choque, ¿no? Pero no le quiero poner ahí. Primero quiero probar. La parte del centro incluso es mucho más dura. Así que esto pues afectaría un poco el tema de giro. No quiero tocar esa parte todavía. Quiero que los imanes sean un poco suaves también. Pero la parte interna más dura que la parte externa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a colocar este imán acá. Así. Acá le pongo una gota de pegamento. Bastante salió, creo. Sí, bastante. Lo importante es que no chorre por los lados. Y acá le pongo este imán. Así. Y esto sería todo. Y ya una vez seco, pues tendríamos que percatarnos que esa sea la polaridad que usemos siempre. Por ejemplo, el siguiente imán tendría que ir acá de esta manera. Así, ¿no? Vamos a ponerle entonces pegamento acá. Una vez puesto pegamento, recordando la polaridad, pues vamos a poner el imán acá, así. Y estaría. Esto pues le suma un poco más de fuerza en la parte de acá. Y así vamos a repetirlo con todo. En este caso vendría a ser con todos los que se pegan del lado de acá. Y acá ponemos el imán. Y ya está, ya queda. Esto ya lo puedo juntar. Y acá también con esto. Acá le puedo poner pegamento.
Ahora sí. Y ven, ya se pega mejor. ¿Y qué pasa con esto? Pues esto viene para acá, ¿no? Acá tengo que ver la polaridad, en este caso viene así, ¿no? Entonces acá solamente tengo que hacer presión. Del otro lado es lo mismo. Se agarran esto, ponen acá y listo. Y la presión no es suficiente, ¿no? Obviamente. Un agote pegamento acá. Y de hecho que falta un imán extra. Vamos a hacerle zoom, zoom, listo. Acá como ven hay para poner un imán. Así. Uno nomás acá. Y este se pega con uno que vaya acá. Justo hay un espacio para el imán. Pero ¿qué pasa? Que esto haría mucha fuerza. Espera, tengo 6x6. Está viejo este. Bueno, no está viejo, está feo. Eso haría mucha presión en la capa de acá. Y yo no quiero que haga acá fuerza. Yo quiero que haga más fuerza acá. Porque acá de por sí ya es bien fuerte. De hecho acá hay para poner un imán. Pónganse así. Y esto lo cierran. Acá. Justo hay un espacio ahí, ven, para un imán. Esto se cierra así nada más. No lo voy a cerrar porque está secándose. Esto se cierra y hace pues que tenga que repelerse con el núcleo del core magnético. Lo mismo que tienen algunos 3x3. Eso va a ser más fuerza en la capa de 3x3. Porque por ejemplo, yo al hacer este giro de acá, no estoy girando esto, estoy girando todo lo demás, literalmente menos eso. Pues estoy girando las piezas de acá y estas de acá. Y no va a hacer ni un efecto. En cambio, si yo giro la capa de 3x3, sí va a afectar en ese giro. Es como ese 3x3 lo que les va a traer. Aquí está, este 3x3. Pónganse que yo lo abro y acá le pego un imán. Si dan cuenta que hay un espacio de imán porque anteriormente yo le había puesto un imán ahí. Pero qué pasa, que se hacía mucha fuerza, ¿no? Y poner un imán acá es exactamente lo mismo poner un imán acá. Es lo mismo. Hacía mucho lip. Yo no quiero que haya pues tanto lip, ¿no? No es necesario. Pero bueno, ya, como les decía, ya con todo esto ya incluso debe estar seco. No voy a poner el imán acá. Pero sí voy a hacer algo curioso, y es que en las partes donde no hay imán, donde no se pega esto, voy a ponerle acá un imán, acá y acá. De hecho estaba pensando eso por un momento. Estaba pensando en ponerle un imán acá y en el otro lado también acá. Pero no entra ni acá tampoco. O sea, aunque no parezca acá, el huequito, ¿no? Y no entra el imán, vean. Acá sí entra un imán, ven. Pero acá no. O sea, acá no pasa el imán, ven. Queda ahí. El único lugar en el que se me ocurría era justamente acá. Acá también podría ser, pero realmente juntarlos pues va a ser opuesto al otro imán, o sea, el imán de acá, que también van a chocar, ¿no? Justo el imán de acá. Y ahí genera algo feíto. Vamos a seguir con lo que estaba haciendo. Le decía que acá voy a pegar un imán, así que el imán va a ir acá. Voy a poner una gota de pegamento acá. No se ha secado todavía. Una vez que ya esté pues el imán pegado acá, ya estaría pues todo bien, nada más solamente para continuar y pegarlo pues las demás piezas, ya que ya tenemos la información necesaria, ¿no? De la polaridad. Por ejemplo, este viene acá, ahí se pega, ¿ven? Entonces el otro imán vendrá a estar por acá. Le pongo acá una gota de pegamento. Esto no les recomiendo hacerlo a todos, más que si quieren pues que se aumente un poco más la fuerza del imán, ya que estos imanes de acá chiquitos que he conseguido pues son muy débiles, ¿no? Y tampoco van a pegar tanto que digamos. Vean esto, yo lo pongo así y se sale, ¿no? Si lo, en cambio esto de acá pues sí es mucho más fuerte, ¿no? Más que nada por los imanes de acá, vean. O sea, no se va a salir. En cambio esto pues con mucho menos sí se va a salir. Entonces no es como que sea algo súper notorio, pero si ustedes tienen imanes más fuertes, pues no es necesario que hagan esto. Ya tenemos de este lado y vamos a pasar por el otro. Acá es más de lo mismo, ya está este, entonces este viene para acá. Y acá voy a poner una gota de pegamento. De hecho en ambos lados voy a poner una gota, acá y acá. Y como ven pues ya estaría todo acá y acá también. Incluso pues si cambio va a pegar acá también. Y entonces van a pegar obviamente, ¿no? También. Entonces ya quedó toda esta parte de la arista. Vean, quedó con esto de acá también. Y solamente sería juntarlo, así. Y listo, ya quedó todo esto. Una vez terminamos con este, pasamos al siguiente. Voy a usar el acá. Voy a hacer este, algo rápido nada más para que vean cómo se continuaría pues siguiendo la polaridad. Solamente necesitamos uno de estos. Este acá. Y lo demás pues es lo mismo, ¿no? Así que esto lo voy a hacer más rápido. Voy a desarmarlo todo. Ya estaría todo separado. Ahora voy a empezar por esto que es lo más sencillo de todo. Agarro, lo pongo acá. Este imán lo pego acá. Sí, veo, ¿no? Que está bien. Hago presión y ya estaría. El otro igual. Y ya está.
Y no se olviden del agote de pegamento en ambos. Esto ya está. Y ahora pasamos a lo demás. Vamos a ponerle el imán acá. Vamos a buscar la polaridad. Acá va el imán. Un agote de pegamento. Y pego el imán. Y ya está. ¿Ven? Y ahora con la otra pata, la que no tiene ni un imán, voy a fijarme la polaridad de acá. Vemos que entonces el imán va así. Voy a poner un agote de pegamento acá y el imán vendría justo acá. Y bien, vemos que tiene que pegarse. Básicamente con estas dos esquinas esto ya lo vamos a necesitar, así que vamos ahora sí a guardarlo. Y vamos a continuar. Vamos a primero terminar esto blanco. Por ejemplo, acá va el imán, entonces va así. Sí, acá va a poner el pegamento. Y acá igual en la otra voy a poner acá pegamento. Y ya está, ya estaría este blanco. Vamos a pasar por el otro. Vamos a empezar por este. Para este necesito el de acá. Pegamento. Y pego el imán. Lo repito con este. Ahora pasamos por la pieza que no tiene imanes. Justamente la de acá. Vamos a pegar el imán justo acá. Ya está. Y ya no vamos a necesitar más de este blanco. Y el último para acabar sería acá este. Me fijo la polaridad que esté bien y acaba el imán. Y listo, ya estaría todo. ¿Ven? Solamente faltaría esperar que seque. Lo juntamos y ya tendríamos otro así. Y solamente quedaría hacerlo por estos 10 restantes. Acá está. Y esto obviamente no lo voy a hacer a cámara porque me ocuparía mucho espacio. Así que esto voy a pausarlo, voy a continuar con todos los demás. Y listo, ya terminé todos estos imanes. Pues esto no tiene imanes. Y ahora vamos a montarlo. Antes de montarlo vamos a limpiarlo un poquito todo porque igual quiero lubricarlo. Así que voy a limpiarlo así nada más de pasada porque el cubo está limpio, creo yo. Y voy a echarle a este cubo de acá, voy a echarle pues un poco de en la parte pues de acá, en donde pues hace fricción el cubo, que se puede decir la parte más importante donde echarle el lubricante. Yo suelo usar acá el lubricante rápido, voy a usar el DNM y todo lo demás para poner weight 5 que está bien gastado. Acá una gota y acá otra gota. Y ahora vamos a montar lo demás. Esto que voy a hacer ahorita básicamente lo hago en todos los tutoriales que hago de cómo lubricar un 6x6. Así que básicamente será lo mismo. Pueden ver el del Maylon 6x6 que también hice video. Acá esto lo voy a hacer en cámara rápida, creo, o no, voy a ver. Solamente voy a una parte de grabar en cámara rápida y luego no. Así que para el momento solo voy a limpiar todo y lo voy a montar hasta el final. Ya está. Y acá. Ya está esto, por ejemplo. Ahora tocaría montarlo pues desde acá. Sumamente fácil. Luego, como les digo, traten de cada pieza que agarren limpiarla. Si el cubo estaba limpio, pues no necesitan mucho más. Igual siempre lo mejor es hacerlo con las manos limpias, ¿no? Vean esto, así como les decía que el imán lo puse acá. Incluso sigue quedando bastante espacio, pero ya no creo agrandarlo más. Está bien ahí. Me refiero al imán que le puse acá, que les dije. Ya es este bloque de acá. Y acá básicamente lo mismo repetirlo. Ustedes si quieren para que no se hagan el trabajo luego. No se les olvide, de acá ya pueden ir echando el DNM acá. 1, 2 y 3 en acá. Y ya esto lo pueden guardar, ¿no? En el caso que ustedes no usen DNM. Porque yo ya no voy a usar DNM, pues. Y de acá nada más construyen para arriba y ya. Ya terminé y así como lo tenía pensado, pues la parte del centro está más dura, la acá está más suave y la última está más suave de todas. Es exactamente como yo lo quería. De hecho, vieron que había más formas de poner imanes, ¿no? Les dije que por acá había una forma de poner un imán acá que se pegue con la parte que va pues acá directamente para allá, ¿no? Si ponía eso ya iba a quedar horrible, menos mal no lo puse. Y ahorita está bonito así como está, solamente quedaría armarlo. Bueno, acá está mirando chueco, hay que reparar esto. Lo bueno es que solamente esto es lo peor que puede pasar, o sea, no hay que cambiar nada de centros ni nada porque acá no hay pues centros. Y bien, ¿cómo lo va a lubricar? Pues igual que todos los cubos que suelo lubricar. No voy a desarmarlo todo, no creo que sea necesario para este cubo. Igual si quieren hacer una lubricación profunda, pues ya tienen un video de eso al respecto. Encuentran la parte que no gira los tornillos, ya les expliqué. Ven que yo si giro esta capa, los tornillos no giran conmigo.
Pero si yo lo giro del lado de acá, los torneos giran conmigo, ¿ven? Entonces tengo que encontrar la forma en la que no gire acá y tampoco arriba. Bueno, lo hice a la primera. Acá y acá no giran. Entonces la intersección vendría a ser esto. Acá le voy a poner este lubricante justo al centro. Bueno, este güey lo tenía así pues destapado. Voy a quitarle un poco la primera parte, quizás está sucio. Y acá le voy a poner güey. Recuerden que el lubricante tiene que ir adentro, no acá. O sea, no superficialmente. Tienen que como que hincarlo un poco. Y una vez que esté adentro, ahí recién lo pinchan. Y lo ponen ya más directo, ¿no? Por ejemplo, voy a sacar esos dos. Bueno, lo voy a poner acá. Y les decía que no vayan a echar el lubricante acá afuera, sino tiene que ser adentro, o sea, por la parte de acá. ¿Entienden? En la parte en la que roce el cubo. Y si lo van a poner por acá, pues primero asegúrense de que entre, pues, ¿no? La jeringa. Por ejemplo, así. Ajá, algo así. Y acá es donde van a pinchar, pues, acá. Entonces ya estaría lo más difícil, que vendría a ser la parte, pues, de la bolita, ¿no? Del centro. Ahora solamente sería la parte externa, que es algo más sencillo. Abren el cubo y le echan nada más como un lubricante cualquiera. Igual ya tiene que estar un poco más duro. El weight eso le hace a los cubos. Y está perfecto, la verdad. Me encanta cómo ha quedado. Pero ahora tiene que ponerse más duro porque está un poquito rápido. Así que le echo siempre por acá. Acá igual. Todo esto. Y acá en 3×3 desde abajo. Y así es todo. Ahora solamente van girando y girando. Bueno, está un poquito zoom, ¿no? Y así es la sensación de cubo que a mí me gusta. Solo quería usarlo y una vez usado, solo quería usarlo y una vez usado ya estaría listo para usar. ¿Cómo es eso? Pero si me entienden, ¿no? Eso será todo, amigos, por el video y espero que les haya gustado. Háganlo tranquilo con sus cubos si es que lo quieren hacer, ¿no? Yo por el momento les voy a subir una sol de este cubo ya con el cubo usado. Ojalá pues me vaya bien. Y nos vemos hasta el próximo.